Bien, pues sin más, voy a intentar ser, porque llevamos un poquito de retraso, me dicen, muy disciplinada con el tiempo, pues vamos a empezar a ver por qué he denominado mi ponencia Babuinos y redes sociales. Solicitaré, si es posible, que se bajara la luz de la sala. Bien, pues en 1952, en la isla de Koshima, un grupo de científicos empezaron a proporcionar a los monos nativos pues patatas. Estos monos los comían sucias de la arena y siempre lo habían hecho así, hasta que una mañana una mona joven, y era mona, esto es para el sexo femenino, decidió lavar las patatas en el océano y se dio cuenta que además de estar limpias eran más sabrosas por la sal. Pronto todos sus compañeros de juegos empezaron a imitarla. También le enseñó el truco a su madre. Y al cabo de un tiempo, todos los macacos jóvenes de la isla ya lavaban las patatas antes de comerlas. ¿Qué ocurría con los adultos? Pues se dividieron más o menos al 50%. La mitad de ellos sí las empezaron a lavar, los otros siguieron haciéndolo como lo habían hecho siempre. ¿Os suena esto con redes sociales? Bien, pues 6 años más tarde, el momento en que no sabemos, el enésimo mono también empezó a lavar las patatas, esta costumbre, este nuevo conocimiento, este nuevo hábito pasó a ser compartido por toda la comunidad de macacos de la isla y lo más apasionante, empezaron a lavar las patatas los monos que estaban ya en Japón, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo se expande ese conocimiento? Cuando un avance de conocimiento pasa a ser expandido en toda una especie. Es la denominada teoría por Watson, la teoría del centésimo individuo. Cuando existe una masa crítica social n, a partir de que n individuos empiezan a realizar las cosas de una manera distinta, pasa a ser casi transmitido genéticamente en una especie. Y es que, como decíamos al principio, el cerebro es el centro de innovación y el centro de las ideas. Pero hasta muchos años más tarde no se supo por qué se transmitía. Hasta que Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma, ya en 1996, descubrió las neuronas espejo o el sistema especular cerebral. Que al final son, decimos la gente de comunicación, son nuestras neuronas porque son las neuronas de la comunicación, las que nos hace ser sociales. Son las neuronas que se activan incluso cuando no realizamos una acción, simplemente la imaginamos, porque son capaces de que hagamos representaciones mentales. Y su puesta en marcha se corresponde con las ideas. Lo que vengo a decir es que la mente humana no nacemos con una plantilla fija y siempre es así. La mente ha ido modificándose a lo largo de la historia de la humanidad. Si pensamos en el Renacimiento, en la Ilustración, en la Revolución Industrial o en la era de la modernidad, la mente ha ido mutando de ser más imaginativa a ser más racional, a ser más inventiva, a ser incluso subversiva. ¿Y qué ocurre con la mente digital? Ha sido y estamos siendo influidos por la tecnología. La verdad es que no hay una única modalidad de tecnología. Normalmente podríamos dividirlas en 4 grupos. Podríamos decir aquellas tecnologías que aumentan la fuerza y resistencia física de las personas, por ejemplo, el invento de un avión o del arado, las que permiten aumentar el alcance de nuestros sentidos, como puede ser, por ejemplo, un microscopio, los que nos permiten remodelar la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, o la ampliación de nuestras capacidades intelectuales. Este último grupo es del que más vamos a hablar hoy, las denominadas tecnologías intelectuales, como los define Jack Godi. ¿Y cuáles han sido estas tecnologías? Bueno, pues os voy a dar un dato. En el año 2008 la consultora norteamericana Engenera publicó un estudio sobre los efectos de Internet en 6.000 individuos de la denominada generación web. Generación web son niños que han crecido ya con Internet. La conclusión fue que la inmersión digital había absolutamente cambiado sus capacidades cognitivas de absorción de la información y que sus conexiones y estructuras cerebrales eran diferentes a la de niños de su edad que no habían crecido con Internet. Y esto es a causa de la tecnología.
pero Internet no ha sido la primera tecnología que ha modificado nuestros mapas cerebrales. Por ejemplo, la cartografía y los mapas cambió las estructuras cerebrales de la mente humana en su momento, porque permitió hacer una representación abstracta de la realidad en un espacio muy pequeño. A mí me gusta decir que prácticamente fue el inicio, el esbozo, por ejemplo, de la televisión. Pero además ha habido otras tecnologías intelectuales importantes que han cambiado sin que nos demos cuenta mucho la forma de pensar del ser humano. Por ejemplo, los relojes. Los monjes cistercienses tenían que dividir su día en 7 partes para rezar a unas determinadas horas, lo cual les impulsó a fabricar relojes mecánicos que 6 siglos más tarde, cuando ya eran masivos, ya los había adoptado como un nuevo conocimiento toda la sociedad, hicieron que se incrementara el concepto de productividad, y los humanos entendimos que nuestra vida era matemáticamente mensurable y empezamos a organizarnos en función de un concepto que antes no existía, que es el tiempo. De igual modo, cuando apareció el alfabeto griego, fue otro cambio que dejó huellas y caminos distintos y estructuras cerebrales distintas en los cerebros de la época, porque se pasó de la cultura oral a la cultura escrita. De hecho, en el siglo IV a.C., Sócrates narra un diálogo entre el dios Tot, el dios egipcio Tot, que se supone que es el creador de la escritura, y el faraón Thamos, al cual Mozart dedicó una de sus obras. Y en esta supuesta conversación, Tot le decía al faraón: el pueblo egipcio va a ser más inteligente a partir de ahora gracias a la escritura, porque podrá aumentar su capacidad de memoria. Y sin embargo el faraón le contestó: yo lo dudo, porque dejarán de ejercitar la memoria y pasarán a depender de algo externo para poder recordar, lo cual empobrecerá su inteligencia. Este mismo debate en el siglo XXI es el que se tiene en el ámbito científico sobre la influencia de la disrupción tecnológica e Internet en el modelo de pensamiento humano. Curioso, ¿verdad? Pero además, pues deciros que Nietzsche, por ejemplo, ya en el siglo XIX, sabéis que bueno, pues él era un prolífico escritor, pero su salud no le acompañaba, de tal forma que incluso los dolores de cabeza y las pérdidas de visión le llegaron a impedir escribir. Con lo cual él lo que hizo fue adquirir una revolucionaria máquina de 52 teclas, una máquina de hierro de escribir de las primeras. Lo podía hacer con los ojos cerrados, de forma que sus pensamientos pasaban directamente de la mente al papel. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que el medio, es decir, la máquina, llegó a alterar su modelo de escritura, su modelo de pensamiento. Y de hecho, él llegó a declarar que nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos alterándolos. ¿Os suena algo a 140 caracteres cómo puede estar modificando nuestro modelo de pensamiento? Ha habido toda una generación que ha crecido en blanco y negro, que ha crecido en un siglo analógico. Tanto es así que se tenía una concepción mecánica del cerebro humano. Se pensaba que el cerebro solo era modelable durante la infancia, y al llegar a la edad adulta ya no se podía prácticamente modificar. De hecho, cuando en los años 50 se crea el primer ordenador, como una máquina pensante, se empieza a filósofos y científicos a hablar del cableado del cerebro humano, haciendo una metáfora entre un ordenador, un cerebro mecánico, y un cerebro de una persona. Y esto ocurrió así hasta que realmente, bueno, pues Merzenich definió la plasticidad cerebral, y lo hizo a través de estudios en donde ayudó, por ejemplo, las medusas, la plisia. Y lo que dedujo es que el cerebro, ante pequeñitos estímulos de entrenamiento, era capaz de hacer cambios importantísimos en los procesos de pensamiento y en los mapas cerebrales. Y tanto es así que cambió la percepción del cerebro humano. El cerebro humano es maleable y se adapta sobre la marcha, y es como el agua. Cada vez que por donde pasa va dejando un rastro y va dejando un camino. Como aquí hay científicos en la sala, pediros disculpas porque yo no soy científica, yo no soy neurocientífica, con lo cual mi lenguaje es mucho más coloquial y menos preciso que la de los maravillosos expertos que vamos a tener hoy. Os quiero comentar un ejemplo de un estudio que se realizó en Harvard. Se cogieron 3 grupos de 6 individuos cada uno,
Al primer grupo le tuvieron 5 días con un